saludar. Buenas noches. Ya tiene rato aquí. Sí. Buenas noches. Bien, pues continuar con el capítulo 5 del 21 al 43, terminando prácticamente, del 21 al 43. Pero antes, nuestro hermano Javi nos va a dar el resumen de la semana pasada. Brother, pásale aquí, ¿no? Tú eres conocido por la multitud. Por la multitud. Y todos los que han creído. Sí, todos los que han creído. Deja nomás sacar No. ¿Por qué? Siéntate aquí. Ya lo conocen en las redes. Aquí eres famoso en Facebook. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Bueno, pues 5 minutos. Fácil. Ok. Pues la clase pasada vimos acerca del endemoniado gadareno. Vimos varias cosillas. Una de las cosas que más que se ha repetido continuamente y en toda la Biblia, no solamente en el libro de Marcos, sino en toda la Biblia, es que nuestro Señor es el que nos busca a nosotros. Dice que cruzó el mar de Galilea para ir directamente a buscar a un hombre. Así nos lo hace ver, que en el momento que pisa tierra, habiendo cruzado el mar de Galilea, pues viene esta persona que está endemoniada. En ese momento dice enseguida. O sea, nuestro Señor siempre tiene el tiempo perfecto. Cuando es el tiempo de que vengamos a Él, de que nos atraiga a Él, va a ser, ¿cómo lo puedo decir? Todo está planeado, todo está planificado con detalle, ¿verdad? Y es lo que pasó con esta persona endemoniada. Dice que vino y se postró delante del Señor. Esta persona, como dice la Escritura, estaba endemoniada y venía de los sepulcros. No solamente venía de los sepulcros, sino que habitaba allí, tenía su morada allí. Y así estábamos nosotros, ¿no? Habitando en un lugar sin Cristo, habitando en un lugar de oscuridad, de muerte, de tristeza, de desolación, de locura. Pero al momento que vea la distancia a Cristo, así como nosotros cuando empezamos a escuchar su palabra y empezamos a verlo a Él, pues podemos venir ante su presencia, ¿verdad? Esta era una persona que, como lo muestra aquí los sepulcros que representan pues locura y todo lo malo, dice que nadie lo podía dominar. O sea, era una persona que se golpeaba a sí mismo, no tenía ningún tipo de control sobre su persona, y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos sin Cristo. Yo así lo vi. Estamos sin Cristo, queremos controlar nuestra vida, queremos controlar todo nuestro ser, pero realmente lo único que estamos capacitados en nuestra humanidad carnal es de lastimarnos. Cualquier cosa que hagamos va a traer dolor a nuestro corazón cuando no tenemos a Cristo, cuando no lo conocemos, cuando no le obedecemos. Ya me dio calor. Y pues dice que siempre andaba de voces, dando voces a todo momento. Y cuando vio al Señor se le postró y dice que le clamaba. Usa muchos verbos en esta persona endemoniada, usa muchos verbos. La palabra que dice que le clamaba, le rogaba. Entonces, al momento que reconocen los demonios a Jesús, cuando se le postran, le dicen, pues, ¿qué tienes contra nosotros? ¿verdad? ¿Qué has venido a hacer? ¿Qué quieren con nosotros? Y después dicen que no quieren que los mande fuera de esa región, mas sin embargo le piden permiso para que sean enviados a unos cerdos que andaban caminando por allí. Lo que nos muestra es que aún los demonios se sujetan a nuestro Señor. No es que los demonios se muevan a su propio deleite o lo que ellos gustan, sino en cualquier cosa que hagan, siempre tienen que pedirle permiso al Señor. Porque ahí en el versículo dice, en el versículo 13, dice que Jesús les dio permiso. O sea, no se movían a su discreción, sino que les dio permiso. Y
ya sabemos, ¿no? Que se fueron al cuerpo de los cerdos y que después cayeron, desplomaron, ¿cómo dice? Un despeñadero. A un despeñadero, ¿verdad? Pero, y ese tipo de cosas, pues, nos permiten ver el poder de nuestro Señor, no solamente ante el viento, ante el mar, no solamente hay sanidades en el cuerpo de la gente, sino que también tiene poder sobre los demonios, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor está a control de todo y de cualquier cosa en nuestras vidas. A veces podemos pensar que tenemos problemas grandes o cosas que son muy difíciles de vencer, o parece que el Señor no está al control, pero más sin embargo, si venimos a nuestro Señor, le pedimos ayuda, si es dentro de su voluntad, pues nos va a ayudar, nos va a limpiar el terreno, ¿verdad? Como aquí, esta persona, una vez que la sana, que le saca a los demonios, pues ahora es una persona que es conocida por la persona que era endemoniada, ¿verdad? Pero ahora es una persona libre. Ahora es una persona que estar siendo capacitada para llevar a cabo la voluntad de Dios. Después que caen los cerdos con los demonios, después de que mueren, después de que viene la gente y que se maravilla, les da miedo de ver a esta persona que estaba endemoniada, les da miedo ver a una persona renovada, transformada, pues ahora se espantan, ¿verdad? Y es lo que pasa cuando estamos acostumbrados a caminar en la oscuridad y de repente vemos la luz, vemos la pureza. ¿Qué hacemos cuando no tenemos buena tierra en nuestro corazón? Cuando esa tierra no ha sido labrada, pues rechazamos la verdad, rechazamos la luz para poder seguir en nuestra oscuridad. Y corrieron a Jesús en ese momento, y Jesús se fue, y al momento que se iba a subir a la barca, viene esta persona que era endemoniada, esa persona que es nueva ahora, por dentro, de dentro se fue a tener un cambio, y le dice, pues llévame contigo, déjame estar contigo. Pero el Señor no se lo permite. Y vimos ahí de que como a los demonios sí les permitió salir, o sea, les permitió que se salieran de ese cuerpo, o sea, les permitió lo que ellos querían hacer, Jesús se los permitió. Y ahora esta persona renovada, transformada, que ha sido salvada, no le permite irse con él. Lo que nos muestra es que, pues bueno, el Señor siempre es el que tiene la última decisión, y que aún nosotros, siendo hijos de Dios, a veces queremos hacer o deseamos cosas para estar bien a nuestra perspectiva, pero no siempre lo que deseamos es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces creo que como hijos de Dios nos ha librado de muchas cosas que hemos deseado aparentemente para su gloria, pero en su misericordia y dentro de su plan no nos las ha dado, y que quizás nos ha dolido en el corazón no tenerla, pero al final de cuentas, como dice la palabra, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y una vez que ha sido renovado, le dice, ve a tu casa, cuéntales las maravillas que he hecho contigo. No solamente las maravillas, debemos platicar a la gente, a los nuestros, no solamente las maravillas de que era esto, era un endemoniado, y mira, yo no soy endemoniado, sino contarle que realmente estábamos en la oscuridad y éramos merecedores de estar esclavos, de morir y de perecer y de estar destituidos de la misericordia y de nuestro Señor. O sea, no solamente compartir lo que ha hecho en nuestras vidas, sino decirles a la gente que realmente éramos merecedores de estar separados de nuestro Señor por la eternidad, y hablar de su misericordia que no nos ha dado conforme a lo que hemos hecho. Y ya me pasé y creo que ya Muchas gracias, Rodolfo. traía frío, hasta me quité esta. Frío y calor, es natural. Eso dice. Buenas noches. Otra vez. Otra vez. Buenas noches, segunda parte. Oye, brother, wow, o sea, me maravilló que observé dos cosas que no había visto. Están ahí, sé que están, pero no había pensado en ellas. O sea, vaya, las ves como global, pero ahora como que las vi así puntualizadas ahora que vi al brother explicando. Siempre es bueno, siempre la palabra del Señor siempre te va a hablar algo. Y me llamó la atención lo que comentaste, que lo estaba capacitando, o sea, lo fue a capacitar para llevar a cabo su propósito. A eso fue a levantarlo, nomás a eso. ¿Sí? Y convirtió a un endemoniado en un gran misionero en Decápolis. ¡Wow! El primer misionero. Sí, lo mandó para allá. No vengas conmigo, tú primero ve a tu casa, ¿verdad? Tu casa y a los tuyos. Y nomás cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Usa como instrumento para llevar. Sí, claro. Y entonces, ¡pum! La explosión, ¿no?
Y así es como el Señor me levanta a mí, a ti, a ti, a ti, a todos los que, ¿cómo dijo ahorita? Los que hemos sido qué. Todos los que hemos creído. Sí, pero otra palabra, pero así es, o sea, increíble cómo el Señor va, sí, parte de su plan es sacarte de la fila de donde vas a la muerte, pero ese no es el fin, sino que el fin es capacitarte para que ahora lleves a cabo su propósito en tu vida. El propósito de Él, no el tuyo, en tu vida. Y entonces es como opera. De esa manera sacó a los 12, bueno, sabemos que llamó a los 12, uno era demonio, ya sabemos lo que pasó en esa historia, pero después llamó a Pablo, ¿verdad? El último, dice Pablo, el último. ¿Y a qué los llamó? Exactamente a eso, los levantó, los sacó de la muerte para que hicieran su obra. Y así a cada uno de nosotros vamos haciendo lo mismo. Dijera Lord Farquhar en Shrek, y el que sigue y el que sigue, ¿no? O sea, Puede decir que el regalo inmerecido a todos nos da para ir a su propósito. Definitivamente. No deja de ser un regalo porque sí aplica en tu vida, transforma tu vida. Pero el propósito es que hagas lo que Él te indica. Y órale, entonces en eso está, ¿no? En esa parte me gustó una frase que dijo el pastor Heriberto, dijo, aprende a vivir en la voluntad directiva de Dios. Directiva, así es. No permisiva, ¿verdad? Que como decía el brother, Exacto. les permitió a los endemoniados, o a los demonios, a los demonios, algunas cosas, pero la dirección se la dio el Señor a su discípulo, a su nuevo hijo que había levantado, ¿verdad? Qué increíble. Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Capítulo 5 de Marcos. Vamos a hacer lo de siempre. Leer, contestar. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo puede hacer sin ningún problema. Muy bien. Bueno, el título es Quebranto y verdad para salvación. Esta historia muchos ya la conocen. Estas historias que es la mujer de flujo y la hija de Jairo, ¿verdad? Y pues nada, vamos a leer, pero antes les indico el objetivo que está aquí, que dice así, aprender acerca del maravilloso quebranto que es según Dios para salvación. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces te da gozo cuando algún hermano está quebrantado, porque pues, sabes que es para salvación, ¿verdad? O sea, y está quebrantado y tiene angustias y tiene quebranto, pero sabes que es el Señor, ¿verdad? Y de hecho lo dijo Pablo en Corintios y es lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Pero es así, o sea, te da gozo no de verlo quebrantado, sino de verlo que el Señor lo está quebrantando para levantarlo para salvación, ¿verdad? O sea, esto es así, es maravilloso. Hay veces que personas de pronto, ¿verdad? Viene alguien a mí y oye, es que traigo esto y lo otro y así, pero es que he visto que así, que así, que el Señor no, es así, El Señor permite esas cosas para quebrantarnos, para apretarnos, para poder clamar perdón y clamar misericordia, ¿verdad? Y es para salvación. Bueno, ahí no está el versículo, pero vamos a leerlo aquí, es 2 de Corintios 7, del 9 al 11, lo leemos rapidito. Está apoyado en eso, el objetivo prácticamente dice eso, y dice así, dice el 9, 2 de Corintios 7, del 9 al 11, dice: ahora me gozo, dice Pablo a los Corintios, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que habéis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, ¿verdad? Así que es exactamente eso, o sea, el quebranto, el quebranto según Dios produce arrepentimiento, ¿verdad? O sea, nos lleva a clamar y produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Cuando uno se arrepiente de corazón delante del Señor, lo único que viene es misericordia y viene la salvación, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a Marcos. El capítulo 5, versículos del 21 al 43. Entonces, les decía, vamos a hacer lo mismo que siempre, vamos a leer, contestar, si hay preguntas, dudas o comentarios, pues lo vemos, ¿verdad? Leo el versículo 21 y 22 y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, pues en esta escena vemos que otra vez ya había venido a Gadara, ¿verdad? Ya había venido a Gadara, ahora vuelve a cruzar otra vez, muy posiblemente y muy seguramente otra vez a Capernaum, y es donde tenía prácticamente la base Jesús, ¿verdad? Y de ahí se movía. Entonces, muy posiblemente fue ahí. Y digo muy posiblemente porque no lo declara la Escritura, simplemente dice volvió a pasar otra vez a la otra orilla, ¿verdad? Pero muy posiblemente fue ahí. Y ahí en Capernaum fue cuando hizo lo de la mano seca, ¿lo recuerdan? Y que lo estaban acechando y lo querían pescar, a ver si sana al de la mano seca ahorita, hoy en día de reposo, ¿verdad? Para acecharlo. Entonces, ¿quiénes lo estaban acechando? Pues los escribas, los fariseos, pero también parte de los principales de la sinagoga, porque lo querían, estaba en la sinagoga, ¿verdad? Pero ahora viene el bendito quebranto. Y digo bendito quebranto porque lo es. En el mundo no podemos entender, nadie, ningún ser humano puede entender la misericordia de Dios y la multiforme gracia del Señor. No la podemos entender, no la podemos ubicar hasta que el Señor nos da oídos para oír, y entonces podemos entender y podemos comprender, podemos ver. Estábamos muertos, nos levanta, ¿verdad? Y entonces podemos comprender. Un ejemplo en mi vida, se los he comentado varias veces. Yo hoy por hoy veo que el quedarme sin trabajo en Monterrey fue una bendición para mí, fue misericordia del Señor. ¿Cómo? Sí, pues es que así opera el Señor, ¿verdad? Y entonces acciona un movimiento, y en ese movimiento viene el conocimiento y viene el enfrentarme, el traerme a Él. Y bueno, pues entonces así es como ocurren las cosas. Pero a veces son enfermedades, a veces son pérdidas de seres queridos, a veces son situaciones económicas como esa, o a veces situaciones de otro tipo, de muchos tipos. La gracia del Señor tiene una multiforma, o sea, Él se las gasta de mil maneras, ¿verdad? Para traer a los suyos de una u otra manera. No me acuerdo de qué pastor oí esto, pero creo que algo así dijo que todos los problemas, o
situaciones malas que puedas tener, si te malas ante el mundo, si te acercan al Señor, son bendiciones. Definitivamente. Y el Señor nos lo dice en Romanos 8:28, ¿no? Que todos los que amamos a Dios, todas las cosas os ayudan a bien, ¿verdad? En todas las cosas, las buenas, las malas, y todas, ¿no? Muy bien. Ok. Bueno, entonces contestamos la primera preguntita que dice ahí. Dice, ¿quién era este hombre llamado Jairo que vino a Jesús entre la multitud? Uno de los principales de la sinagoga. Así es. Era uno de los principales de la sinagoga, ¿verdad? Así es. Este era Jairo, un principal. Un principal de la sinagoga. ¿Cuál fue la actitud de Jairo luego que vio a Jesús? Se postró a sus pies. Primera pregunta que se me ocurre a mí. Si era principal de la sinagoga, era judío, definitivamente, no hay duda. Y los judíos sabían, en la Torá estaba en la Torá, o sea, lo que conocemos como en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, por así decirlo, y sobre todo en la ley, que no debían inclinarse ante ninguna persona, ni ante ninguna figura. Ellos sabían. ¿Sí? Pero Jairo reconoce quién es Jesús. Lo sabía, claro que lo sabía. Pero en un momento no le convenía, pero llegó otro momento del bendito quebranto que le convino reconocer quién era él. Y vino y se le postró a sus pies, reconociendo quién era él. Entonces, ese es el punto. Esto no solo le pasa a los judíos, Muchos de nosotros hemos oído y sabemos, a lo mejor lejanamente, que hay un Dios. Bueno, más bien, si me apego a la escritura, Romanos 1 declara que no hay excusa, que todos sabemos que hay un Dios. El punto es si lo reconoces o no. Ese es el punto. Romanos 1 lo declara. Y a lo mejor lo has oído de lejos y lo has escuchado, ¿verdad? Y sabes que hay un Dios, pero jamás te acuerdas de él. Pero nomás te cala la piedra en el zapato, o llega la prueba, o llega la confrontación, o no hay la otra palabra. La tribulación, gracias, a tu vida. Y entonces buscas a alguien que te saque del atolladero, ¿verdad? Buscas a alguien que te pueda sacar del apuro en el cual estás. Y comienzas a ver, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó aquí a Jairo. Y tan es así porque los siguientes versículos lo declaran y los vamos a leer. Ya contestamos ahorita esas dos preguntas, pero vamos a continuar. Sigo leyendo el versículo 23 y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. O sea, no está malita, no está enferma, está agonizando. Él sabía la situación en la que se encontraba su hija. Está muriendo. Ven, le dijo, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pregunta, ¿ustedes creen que sabía lo que estaba diciendo? Claro. Sí. Perfectamente sabía lo que estaba diciendo. ¿Y por qué dice que sea salva y no sana? Ahora, vuelvo a la Torá, vuelvo a la instrucción de Dios que ellos sabían, que ellos tenían en ese momento, que es el Antiguo Testamento de nosotros. La Escritura en el Antiguo Testamento declara que
no hay quien salve más que Dios. No hay otro. Eso declara el Antiguo Testamento. Dios lo declara. No hay quien salve. Después de mí no hay Dios, no hay quien salve. No sé en qué versículo está. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Pero así dice. Y por eso le decía cuando al paralítico sanó, que lo criticaron porque dijo que sus pecados eran perdonados. No, claro. ¿Verdad? Misma opción, así es. Misma opción, creo que. No tengo aquí a la mano, pero se los voy a checar y se los voy a pasar. Ellos sabían que solo Dios podía salvar. Y él se le postra y le dice, ven y pon tus manos sobre mi hija y será salva. Y vivirá, obviamente, ¿verdad? Vivirá, pero ese vivirá también lo sabía. ¿Recuerdan a Marta? ¿Buscabas el versículo? Sí. Es en Isaías 43:11. Gracias. ¿Qué dice? Cítalo, amor. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ojo, ese yo no lo repitió mi esposa. Así dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo sabían muy bien ellos. Y un principal de la sinagoga, claro que lo sabía, por supuesto que lo sabía. ¿Y por qué crees tú que se le postró a sus pies y le dijo, y será salva? Porque sabía que Él sabía que era el Mesías. Lo sabía. Lo sabía. Perfectamente bien lo sabía. Entonces dice aquí la pregunta, ¿qué fue lo que pidió a Jesús rogándole mucho? Sí, dice ahí, bueno, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Si le quieren poner la versión larga, está muy bien. Ok. Muy bien, continuamos. No sé si tengan preguntas, dudas o comentarios. ¿Todo bien? Siguiente, versículo 24. Gabriel, ¿me ayudas con él? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Muy bien, fue pues con él. Dice que fue, coma, pues, coma, con él, punto y coma. Y le seguía una gran multitud, coma, y le apretaban. Todo eso estaba ocurriendo. Fue el Señor, ¿ok? ¿Qué hizo Jesús? fue pues con él. Así es. Fue pues con él, esa es la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿quiénes le seguían? Una gran multitud. Y le apretaba. Así es, una gran multitud. Y le apretaban. Y le apretaban. Así que nuestro Señor para ese punto ya tenía muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores. Muy bien. Continuamos. Versículos 25 al 27. ¿Me puedes ayudar, Roder? Sí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de ir a peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Wow. Vemos que en medio de esta historia se incrusta
la historia de la mujer de flujo y vemos a esta mujer, ¿verdad?, que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, lo declara la Escritura. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Estaba en bancarrota económica, y no había aprovechado nada. Es más, dice la Escritura que le iba peor. En lugar de un poco mejor, le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Cuando algo nos lastima, cuando algo nos contrista, cuando algo nos atribula, nos inquieta y en este caso, pues su salud estaba devastada, la salud de esta mujer, y no tenía una semana o un mes enferma, no, tenía 12 años, prácticamente desahuciada y no tenía esperanza. No prácticamente, desahuciada, porque dice que los médicos nomás le sacaron la lana y nomás nada. Desahuciada y sin esperanza. Pero oyó hablar de Jesús. Cuando oímos hablar de Jesús, queremos estar cerca de Él y queremos sus beneficios. Queremos todos nos agradan sus beneficios de Jesús. Todas sus promesas, todo lo que Él promete para nosotros, lo deseo. Pero entre la multitud lo voy a tocar por detrás, que no sepa quién soy yo y que no tener ningún compromiso con Él. Es más, si es preferible no verle el rostro, pues bueno, lo que quiero es mi sanidad. Sí, me explico. Entonces, esta mujer al principio pensaba obviamente en ella. También sabía algo, porque el versículo que viene va a decir que cuando pensó tocárselo, dice que seré salva. También hablaba de salvación. Algo sabía, algo más sabía. Pero a lo que voy es a esto. Queremos venir por detrás y entre la multitud. ¿Sí? Sin ningún compromiso, sin ninguna nada, ¿verdad? Y que el Señor arregle mi situación y ya me voy y se acabó, ¿verdad? Consigo lo que quería. Pero el Señor no funciona así. O sea, nuestro Señor no funciona así, y ahorita vamos a ver lo que pasó. Vamos a leer la pregunta. La pregunta está larga para llegar a la conclusión de la respuestita. Pero ¿qué hizo una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado? Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo esta mujer? Vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Así es, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Vino por detrás. Seguramente pues la mujer también era judía. También por eso es que lo hizo de esa forma, ¿no? Muy seguramente. No dice la Escritura, pero en este caso muy seguramente. Del otro de Jairo no tenemos duda, porque era un principal de la sinagoga, ahí sí no hay duda. Pero de esta mujer no declara la Escritura, pero por lo que vamos a leer ahorita, sabía que en él había salvación. O sea, y bueno, es que a veces pensamos, bueno, sería judía, sería gentil. El punto es que lo que ocurrió ahí no es más lo que siempre ocurre, la misma ecuación que siempre ocurre para que se dé la salvación. Dios le dio fe a ella para que pudiera ver a su Salvador en Jesucristo. Y automáticamente fuese la ecuación que tiene que existir en todo momento, ¿no? Pero leemos el 28. ¿Me lees el 28, David? Por favor, ¿me ayudas? Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva.
Así es. Entonces aquí ella decía eso, ¿verdad? Que si solamente tocare su manto sería salva, ¿verdad? Entonces la pregunta nos dice, ¿por qué? ¿Por qué tocó su manto, verdad? Algo así, pero la pregunta ahí está la respuesta. Así es. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. No dijo sana, sino salva. ¿Okay? Muy bien, continuamos. $29. ¿Me ayuda, hermanita? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Wow, eso es increíble. O sea, ella tocó el manto de Jesús y ella decía en sí que si tan solo lo tocara seré salva, no sana, ¿verdad? Entonces en el 29 nos declara la escritura que y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, o sea, en la carne, no en el espíritu, sino en el cuerpo, su sanidad, ¿verdad? Que estaba sana de aquel azote. Ella sintió eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió enseguida? La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Correctísimo. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Muy bien. Hermanita Patti, ¿me ayuda con el 30? Claro que sí. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, y aquí pues volvemos a ver a nuestro gran maestro, a nuestro gran Señor. Dice la escritura que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volteó. O sea, como lo tocaron por detrás, él se dio la vuelta. Dice que volteándose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí es donde siempre pues hemos hecho las mismas preguntas, ¿no? O sea, ¿sabía Jesús quién le había tocado? Perfectamente. Sin ninguna duda lo sabía. Entonces, ¿qué lo llevó a voltearse y a preguntar eso? Quería que esa persona viniera de... O sea, que Sí, viniera... pero no solo eso, ¿verdad? Que los demás se dieran cuenta también de que había... Sí, pero sobre todo que viniera esa persona de frente, o sea, simplemente pues ya de frente pues ya estaba el volteado. Que reconociera quién era, ¿verdad? Y que le contara la verdad. O sea, declararle la verdad. Eso es lo importante, porque el Señor tiene que hacer cuentas con cada uno de nosotros. Hay que declararle la verdad, toda la verdad, porque así dice que le contó toda la verdad. ¿Sí? Pero bueno, sin adelantarnos, vamos a ¿qué hizo Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él? Se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Así es. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y pues es natural, sus discípulos iban ahí, vamos a ver qué le dijeron, ¿no? Versículo 31. Chuy, ¿me ayudas con él? Sí, claro. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Así es, así que sus discípulos pues se asombraron, ¿no? Soy yo, Jesús, espérame, o sea, qué pregunta, ¿no? O sea, vamos apretados todos, ¿cómo que quién te ha tocado? Muchos te tocamos. Pero no, él sabía de qué estaba hablando. Sabía que había salido poder, sabía
quién había sanado, pero quería que hubiese esa evidencia en ella, ¿verdad? O sea, es ese enfrentamiento, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. No, pues sí voy a ir a la iglesia, pero nomás voy a ir a escuchar, ¿verdad? Y nomás voy a ir un ratito y no me voy a comprometer mucho, ¿verdad? Nomás poquito y bueno, ya si me piden que vaya a hacer algo más, pues no, nomás, es nomás para sentirme bien entre la semana y la otra vez, ¿verdad? Volver a ir otra vez el domingo y así. No, el Señor no quiere eso contigo. Eso es ir a tocar al Señor por detrás entre la multitud, no. El Señor se va a voltear y se va a parar un día enfrente de ti y te va a preguntar, ¿quién crees que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Y si lo niegas, bueno, Él te negará delante de su Padre. Y si lo reconoces, pues no, si lo reconoces, hay una, hay una consecuencia si lo reconoces. No hay una palabra, pero... Una respuesta. ¿Perdón? ¿Recompensa? No. Una respuesta. No, la traigo, pero no de ahí. Hay una consecuencia. Si ya lo reconoces quién es Él, pues entonces Sí. es tu Dios, hay que arrodillarte y hay que contarle toda la verdad. No, hay una palabra. ¿Evidencia? ¿Evidencia? No, es otra palabra que ahorita lo voy a sacar. Hermano, también, digo, yo me quedé pensando en esa parte y pudiera ser, digo, no lo hice, pero yo pudiera tener la idea de que quizás ella se sentía indigna, No, definitivo creo que sí. ¿verdad? Pero el Señor aún así, Él voltea y le dice, para mí no eres indigna. Sí. Perdón. No, definitivo. Pudiera ser también esa parte. No, sí, sí lo creo. No, y sí lo creo porque la Escritura sí dice que ese tipo de personas estaban marginadas. No podían tocar. Marginadas de la sociedad. Entonces sí se sentía indigna, definitivamente. Pues se debió haber sentido indigna siquiera de caminar entre la multitud. O sea, mucho más de tocar al maestro. Mucho más. A lo mejor una de las cosas que lo buscó así por atrás, escondido. No, Porque definitivo. Más adelante dice que por la fe. Definitivo es así, o sea, es así, brother. A lo que yo me refiero es de que nos pasa a todos. ¿Sí? O sea, nos pasa a todos. Eso es, acuérdense que la Escritura habla de Jesús y de nosotros, ¿verdad? Entonces tienes que ubicarte quién eres, ¿verdad? Pues en este caso no puede ser Jesús. Pues soy la mujer de flujo, bro. Sí, Eso es lo que eso es quien soy. Un claro ejemplo es cuando vas a la iglesia, pues, si quieres sentar a mano atrás. Sí. Y pasar desapercibido, ¿no? Y que ya no socializo con nadie y me voy. Y así, y no comprometerme, o sea, yo no quiero comprometerme con la iglesia, no quiero, soy simplemente, pues yo quiero X, o sea, yo me siento a gusto, ¿verdad? Pero así no es, sus hijos el Señor los levanta, los sana, los levanta para que les sirvan. Y lo mismo lo vimos con el Gadareno la semana pasada. Adelante, chico. A mí me llama mucho la atención aquí que, digo, todos los que estaban alrededor de él, la multitud, lo estaban tocando. Sí. Lo estaban tocando. Sí, lo Pero apretaron. uno lo tocó, lo buscó con fe. Sí, Y el Señor volteó a ver a ese. Pues es lo que nos pide, o sea, todos lo estaban tocando. sí. Pero uno que era ella, lo estaba haciendo con fe. Así es. Y él volteó. Así es. Y faltaba nomás la segunda parte, ¿verdad? Que ahorita la vamos a ver. Sí. Pero sí, efectivamente así es. De que se sentía indigna es indudable. Y ella tenía esa convicción porque ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, y los demás yo creo que iban pues, por obtener un beneficio. Sí, Yo no, definitivo. Yo también pensé eso y dije, pues bueno, porque yo ya se corría la voz en ese tiempo y decía, no, te vas tocando, pero pues era el que el Señor quería. Sí, Y aunque somos unos de pocos que fueron, o sea, que está contando aquí en la vida, porque me imagino que fueron bastantes. Así es, pero el Señor le dice que fue, y lo tocó ahorita Chuy ese comentario, o sea, es la fe de ella, ¿verdad? Que Dios le regaló para que pudiera ver al Mesías como su Salvador. Esa es la ecuación que no va a faltar nunca. Sí, pero digo yo que a todos nos iban a poner en tensión Ajá. y fueron, o sea, se fueron, ¿cómo se llama?
desilusionados porque no hubo ese milagro, no hubo ese. Sí, quizá, o sea, el Señor siempre tuvo compasión de las multitudes, ¿verdad? Todo aquel que le pusieron enfrente sanó, ¿verdad? Pero por compasión, no por salvación, ¿verdad? O sea, Sí, pero puede uno ir por conveniencia. así es. No, y puede el Señor sanar por sanar nada más, y no quiere decir que eres salvo porque te sanó. Exacto. Sí. Él así lo quiere. La evidencia más grande que puede mostrar un salvo, o sea, un hijo de Dios, uno que ha creído verdaderamente, es la obediencia. En la obediencia está. Oye, ¿tú crees que el gadareno, el que vimos la semana pasada, no deseaba verdaderamente irse con él? Claro. Claro que lo deseaba irse con él. ¿Tú crees que el paralítico no deseaba quedarse ahí, en medio de todos, cuando lo levantó? Pero le dijo, vete a tu casa, y se fue a su casa, ¿no? Ya no participó más de la reunión, pero ¿tú crees que no quería quedarse con el maestro ahí, con nuestro Señor? Teniéndolo ahí de frente, pues claro. Pero él obedeció, se fue a su casa. Entonces, la obediencia es la más grande evidencia de que ha sido levantado. ¿Sí? Y aquí esta obediencia es: ¿quién me tocó? Sí, dice el pastor alguna vez, ¿verdad? Dijo, y pasaban los ojos por entre todos, ¿verdad? Y la veía. Y él sabía quién la había tocado, definitivamente que sabía. Pero ¿quién me tocó? ¿Quién? Yo, Señor. Yo fui la inmunda que te tocó. Órale. Pues ahora sí, cuéntamelo todo. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿verdad? Pero si el Señor nos habla y no hemos tenido o sea, si el Señor me dice, te pregunta quién me tocó, y tú no le dices que lo tocaste, y tú no le cuentas toda la verdad, déjame decirte que hay cuestión. O sea, puedes tener 1000 años en la iglesia. 1000. Oh, creo que exageré. No, 199. Y no haber hecho cuentas con tu Dios. Y no haber hecho cuentas con tu Dios. Y el día que estés enfrente del Señor, pues no fui todos los domingos a la iglesia. ¿Quién eres tú? Yo conozco a que todas las mañanas se presentaba humillado, presentándome todos sus pecados a mis pies. A él sí lo conozco, a ti no te conozco, no sé quién eres. Es como ir a clase de un rey presente. Yo. ¡Qué gran ejemplo! Es como ir a clases y nunca decir presente. Puras faltas tienes. Tenías un maestro así, ¿no, hija? Que si no decías verbalmente, ¿verdad? Aunque te viera, o sea, si levantabas la mano, no. Te ponían falta. Si no escuchaba audiblemente tu presente, y tiene mucho que ver eso. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, es que es así. Es que es así. Si el Señor te pregunta quién me tocó y tú no le dices que le has tocado, yo soy el inmundo que te toqué, Señor. Soy la rata islera que te toqué. Porque soy esto, lo otro, aquello, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo. Toda la verdad. Bueno, pues vamos a ver. Ya contestamos la pregunta, ¿pero qué hacía Jesús? ¿No? No. Porque falta leer. Falta leer. No, porque falta leer. Gracias, hermanita. Es que ando más perdido que... Ok. Versículo 32. ¿Me ayuda Silvano con el 32? Sí, dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ok, entonces era lo que platicábamos, ¿no? Ahorita, o sea, él ya volteado decía quién me tocó. Y miraba, ¿quién me ha tocado? Pero él sabía perfectamente bien quién era, y ya lo platicamos, ¿no? Pregunta, ¿pero qué hacía Jesús? Miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Así es. Miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
privilegio tan más grande, ¿no? Ahora caigo en lo que cuentan con toda la hermanita. Ella se sentía indigna, pero el Señor dijo, no es indigna. O sea, qué privilegio tan más grande que el Señor te pregunte a ti, brother. O sea, o hacia ti haga la pregunta, ¿a quién me ha tocado? O sea, tienes la oportunidad de decirle, bro, yo soy, Señor, aquí estoy. Wow. Siguiente, versículo 33. Hermanita, ¿me ayuda con el 3:3? Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Amén. Wow. Eso es lo que quiere papá. Solo eso. Solo eso quiere de mí. No quiere más. Toda la verdad. Toda. Y se postró. Ya no más le tocó el manto, sino, sé quién eres, Señor. Sé quién eres. Y sé quién soy. ¿Qué sucedió entonces? La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había en ella, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. A veces pienso, porque a veces pienso eso. Y digo, Señor, ¿por qué hay gente? O sea, pregunto algo que ya sé la respuesta, o sea, pero se los digo porque lo pienso. O sea, por eso se los digo, porque es verdad. Y les vuelvo a repetir, ya sé la respuesta, o sea, porque mi padre me lo ha mostrado. Pero a veces lo pienso y digo, Señor, ¿por qué hay gente que anda normal en el mundo? Y les va bien en sus negocios, les va bien en sus cosas, y no te conocen y nunca vienen a ti, Señor, y andan, pero, o sea, pareciera que ¿qué? Es correcto, pareciera que así. Pero su fin. Sí, claro, lo declara la Escritura y les digo, sé la respuesta, porque Él me lo ha mostrado y Él me lo ha enseñado, pero a veces me lo pregunto. Y le digo, ¿y tus hijos? Porque no nomás me veo a mí, sino veo a sus hijos, ¿verdad? A todos sus hijos. Tenemos que estar delante de ti todas las mañanas, Señor, clamándote nuestras chafeces, mostrándote lo incompetentes que somos, lo inútiles que somos, el polvo que somos, que tú manifiestas que lo somos y verdaderamente eso es lo que somos, que sin ti no fuéramos nada, o sea, definitivamente así lo es, y me lo pregunto, y después pues el Salmo es el que me lo recalca, ¿verdad? De que es así, o sea, esta es una relación personal con Dios. No es un entretenimiento de jueves y domingo o de semanas, porque esto debe ser una práctica diaria. Nosotros nos reunimos en jueves y el domingo nos reunimos como iglesia, no en la iglesia, sino como iglesia nos reunimos, ¿sí? Pero tú debes de practicar a Cristo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? Primero contigo, después con tu familia, enseguida con tus vecinos, después en tu trabajo, con tus compañeros de tu trabajo, con tus clientes, Debes de dirigirte y de conducirte como todo un hijo de Dios. Y debes de practicarlo todos los días. Practicar a Cristo todos los días. Así es, entonces, esto es así. Así que ella pues, le dijo toda la verdad, toda la verdad. Y déjame decirte que ese no es un solo evento,
sino lo que saqué a colación ahorita, sino que cada día presentarnos delante de Él, de frente, postrándonos a sus pies delante de Él y confesándole y diciéndole toda la verdad. De todos los días, ¿no? Todos los días. Hermano, el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tu Dios mío, no desprecies el corazón contrito Y humillado. Así es. Así es. Esa es la otra ecuación que siempre digo que ocurre. Porque nuestro Señor no se puede negar a sí mismo. Y entonces Él dice que si tú te presentas delante de Él con un corazón contrito y humillado, lo que sigue, o sea, o el resultado de esto es como si hicieras 2 más 2 igual a 4. Presentarte delante de Dios con un corazón contrito y humillado igual a perdón, así es, igual a perdón. No hay otra respuesta, no hay otra, pero tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante de tu Señor, reconociéndolo, quién es Él, quién eres tú. Esto no es lo hemos dicho muchas veces, no es un estilo de vida ser cristiano, no es una moda, no es es algo muy serio, bro. Muy, muy serio. Depende de tu vida y de tu muerte eterna, de la destitución de su gloria o vivir con Él por el resto de la eternidad. Eso es algo importante. Importante. Y si creemos que estamos jugando al cristianismo, va a ser muy duro, va a ser muy difícil darnos cuenta que esto no debe ser así, que no va a ser así, ¿verdad? ¿Ya leímos el 34? No. Leamos pues. Amor, ¿me ayudas con el 34? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Así que una vez que te pusiste a cuentas con el Señor, ahora sí, hijo. Vaya. Ya quedó. ¿Qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Correcto. Tu fe te ha hecho salvo. Ahora sí ve en paz porque ya tiene paz con Dios. ¿Sí? No la paz de así de tranquilidad, que la va a tener porque ya quedó sana. Pero la más importante era la paz con Dios, a través de su Hijo, ¿verdad? Y ella ya sabía que había quedado sana. Definitivo, pero faltaba lo espiritual. Por eso dice, Exacto. ella sintió en su cuerpo, nada más, limitado al cuerpo, a la carne. Exacto. Pero faltaba lo espiritual. Y él se lo confirmó. Aquí se lo confirmó el Señor. Ahora sí que trajiste la verdad, ahora sí, véngase. Así sí. Sí, porque pues, como dice, esa mujer pues sanó y después murió en algún tiempo. Claro, definitivo. Sí, pero como todos los demás que Como sanó, los ¿no? demás, que así es, definitivo. Así es, pero aquí lo importante es eso. Muy bien, siguiente. 35. ¿Me ayudas, Laura? Sí. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Bien, mientras él aún hablaba con ella, vinieron de la casa, dice que de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. Y luego haciéndole una pregunta: ¿para qué molestas más al maestro? Wow. Él cuando llegó con Jesús le dijo que su hija estaba agonizando, muriendo, y que si ponía las manos que sería salva y viviría, ¿verdad?
aquí le dan la noticia a medio camino, digo a medio camino, no sé qué tanto iban avanzados, ¿verdad? Pero que su hija ha muerto. Y le dicen, pues ya no molestes más al maestro, ¿no? Hay quienes piensan que esto fue así como un poco de sarcasmo, de que, pues ya no molestes al maestro, ya. Porque venían de ahí y pues ellos son los que se burlaron cuando llegó Jesús y dijo que no estaba muerta, entonces se burlaron, pero bueno. Total, el punto es que si Jairo estaba desanimado, muy compungido, muy confrontado, pues en este momento quedó peor, ¿no? Me imagino yo, no sé qué piensan ustedes, pero me imagino que en este momento cuando dicen, Yo me tu quedé. hija ya murió. ¿Quién me dijo para qué molestas ya al maestro? ¿Quién? ¿O me quedé yo los discípulos? ¿O alguien que venía con él? No, aquí dice que vino uno de la casa de él. Pero. El mismo. El mismo. No. De la casa de Jairo, donde estaba la niña, de ahí vino alguien a avisarle a Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Eso le dije. Pero le dice el maestro porque reconocen que es maestro o... Ese es el punto, que yo no alcanzo a percibir, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Pero yo no alcanzo a percibir algo de así como sarcasmo. Pues sí bueno, pudiera ser. pero sí pudiera ser. Pero al decirle maestro, no lo estaban reconociendo como Dios. No, de que no le reconocían, porque aquí están desanimando toda la acción. O sea, que ya no venga. O sea, ya no puede hacer nada. Ajá. ¿Está bien? O sea, ¿sí me explico? Pero no le digo, ¿cómo le dices al Señor? ¿Qué dice el maestro? Sí, no, bueno. Porque no, en este caso, si lo ponemos al original, deberían de haber dicho rabí. Molestes al rabí, al maestro. Pero será porque tenía muchos seguidores que le dijeron. Sí, definitivo. Y lo conocían por él, por eso. Así es. Es que también nos ha mostrado aquí de que muchos se maravillaban en la forma Pues de es que hablaba. Entonces, aún la gente quizás no lo conocía, no estaba mucho en la palabra, al oírlo hablar se maravillaban. Y quizás por eso también le llaman maestro, pero simplemente por el conocimiento que tenía. Esas dos cosas pueden ser las correctas. O sea, uno que le seguía mucha gente y otro pues por lo que enseñaba, ¿verdad? ¿Me decías, amor? Digo que es como, pues maestro es como decir ahorita o cualquiera que diga Dios, ¿entiendes? Pues sí, cualquiera puede decir Y Dios no, también. y te puede decir cualquiera Dios. Sí, Las tres pueden ser. conocerle. Así es. Pero aquí el punto era de que la simple actitud de que pues ya no venga, ya no puede hacer nada, ya murió, o sea, habla de que pues obvio, no sabía, o sea, en ese punto no creían en él en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Está más que obvio que dicen, ya no lo molestes, ya no puede hacer nada, ya murió. Sí, porque dicen, ok, Que se regrese. sí, la podía a lo mejor sanar porque Sí. estaba enferma, Sí. pero ya murió. Pero levantarla de los muertos, Todo estaba planeado. definitivamente. Por eso se atravesó la Por mujer del eso grupo. es que Claro. Y comenta el pastor, y creo que sí, que Jairo le decía, no te entretengas, señor, mi hija está agonizando, ¿no? O sea, Te puedes imaginar. definitivamente que sí creo que pudiera pasar. ¿Qué sucedió mientras él aún hablaba? Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así es. 36. Magdalena, ¿me ayudas? Sí. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjate que al analizar este punto ya así como que sí suena más a sarcasmo lo de arriba, lo de la pregunta de arriba. Porque nuestro Señor dijo, pero Jesús, luego que oyó que se decía, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sí, o sea, no escuches a la chusma, solo cree en mí, lo que cree en mí. ¡Wow! Pero ¿qué dijo Jesús al principal de la sinagoga luego que oyó lo que decían? No temas, cree solamente. Así es, no temas, cree solamente. Muy bien. Es que ya le había
Fíjate qué hermoso porque Jairo ya le había mostrado al Señor diciendo, pues pudiera ser que aunque no vayas y la toques, pudieras decirlo, o sea, él ya creía, él tenía esa fe. Sí, él ya creía. ¿Verdad? Y ya sabía quién era, ya con postrársele y con pedirle lo que le pidió, sabemos que él ya sabía quién era, o sea, que le reconocía como el Mesías, verdaderamente. Muy bien, 37. Leo, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿A quiénes le permitió seguirle únicamente? A Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo. Así es, a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ok, entonces, ahora sí, aquí dijo, a ver, nada más que este evento sí es particular. Aquí se me quedan los demás y nomás tú y tú vienes y vienen conmigo, vamos. ¿Verdad? Siguiente, 38, leo y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué dijo Jesús a quienes lloraban y lamentaban? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Así es. No, la niña no está muerta, sino duerme nada más, porque la pregunta lleva lo demás. ¿Qué dijo Jesús a quienes lloraban y lamentaban? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. Y en el versículo 40, pero leen la de. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Amén. Así que se burlaban de él. Se burlaban de él. Y como se burlaban de él, pues echó fuera a todos los que se burlaban de él. A los burlones y a los llorones y a los alborotadores. A todos ellos los echó fuera. Vámonos de aquí. ¿Verdad? Y entró con los padres y con los que él venía. ¿Verdad? Nada más. Al papá, a la mamá y con los que él venía. Que eran Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué actitud tuvieron aquellos que le escucharon? Se burlaban de él. Así es, se burlaban de él. ¿Qué hizo entonces Jesús? Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Así que al evento de la resurrección los que se burlaban los echó fuera. Nada más a los que con él venían y al papá, a la mamá y a la niña. Nada más. Siguiente, versículo 41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué dijo Jesús tomando la mano de la niña? Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Así es, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Dicen que en el original la verdadera traducción está en plural y que la raíz de la palabra es corderito, es como decir, como que les dijo el Señor a todos, o sea, al papá, a la mamá y a ella, corderitos, levántense. Como
como que les diga, como que está en plural la palabra. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pues bien, ¿qué sucedió luego? La niña se levantó Y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El Señor la levantó, la tomó de la mano, la levantó, y pues la niña tenía 12 años, pues se levantó a caminar y dicen que se espantaron grandemente. Yo ya me imagino que cuando ya salió del cuarto y se espantaron todos, ahora sí los que se burlaban, ¿no? Canijo, pues no estaba muerta. No, pues estaba muerta, pero el Señor dijo que en Juan 11, ¿verdad? Que le dijo a Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? O sea, en este caso mostró que Él era la resurrección, ¿verdad? Pero en este caso no sabemos que se refiere a la resurrección, ¿verdad? De hecho, Marta se lo dijo, está en Juan 11, ¿verdad? Juan capítulo 11, pero maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, aquí la niña acababa de morir, tenía minutos de haber muerto. Pero con Lázaro tenía 4 días. 4 días. No había duda, ¿verdad? Aquí tampoco hay duda de que la niña estaba muerta, ¿verdad? Lo único que digo es de que para eso lo hace el Señor, ¿verdad? Todo está planeado, todos los tiempos los tiene definidos. Y cuando le dice, yo soy la resurrección, ¿crees esto? Marta le dice, sí creo. Va a resucitar en el día. Yo soy la resurrección. Porque el primero le dice, tu hermano resucitará. Dice, sí, yo sé que resucitará en aquel día, ¿verdad? En el día postrero. No has entendido. Yo soy la resurrección. Yo soy. ¿Verdad? Entonces, ¿crees esto? Y sí creo. Pero cuando estaban enfrente de la tumba y les dijo, muévanme la piedra, fue la primera que le dijo, Señor, ya quiere, es de 4 días. No te dije que sí creías, Marta. Y me dijiste que sí. Yo soy la resurrección. Y entonces ocurre lo que ocurre, ¿verdad? Adelante. Sal fuera y aquel salió brincando, ¿verdad? Es increíble. Muy bien, ¿qué sucedió? Ya dijimos, ¿verdad? Versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Pero qué les mandó mucho? Que nadie lo supiese. Que nadie lo supiese. ¿Y qué dijo? Que se le diese de comer. Que se le diese de comer. A todo el que el Señor levanta de entre los muertos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Todo aquel que el Señor levanta de entre los muertos, le da de comer. Así es. Y tienen hambre y sed. Dijo un día un pastor, oiga, pero es que no es necesario que estén tanto en la palabra y todo. Y bueno, pues yo nunca he visto, y hablando de eso, dijo el pastor, yo nunca he visto un recién nacido que no pida de comer. Claro. Lo mismo pasa espiritualmente. Naces, vas a pedir de comer, vas a traer hambre. Vas a traer hambre. De la palabra de Dios. Bien, preguntas, dudas, comentarios.